Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? Buen día, profe. Buen día. ¿Era una consulta? Sí, dale. ¿Usted subió la grabación de la segunda parte de la semana pasada? Porque a mí solo en el campo me figura el enlace de una y donde dice clase 2 me sale vacío. No sé si a todas las chicas le pasa lo mismo. Puede ser que yo tenía un Buen problema día. con el mouse. Y después Ah, ahora yo le subo el enlace de la segunda. No sé gracias. sí, puede ser. Tuve toda la semana un problema con el mouse que después me di cuenta probándolo que estaba mal el mouse. No era que la computadora andaba mal el mouse. Buen día. Buen día. Es que quise copiarlo y no se copió. Bueno, porque yo como la semana pasada no me pude No. conectar en la segunda parte, anoche lo quise ver y no me salía y ya era tarde para preguntarle Ahora a en las chicas. el entretiempo lo subo el enlace. Gracias. Bueno, ya más o menos somos un número para empezar. Primero les quería decir el tema del parcial. Yo el parcial lo voy a subir el 1 de julio, lo voy a subir el parcial. Y van a tener tiempo para contestarlo hasta el 10 de julio. Porque total el 15 de julio es la última clase. Es decir, entre el 1 y el 10 tienen tiempo para contestarlo. Y el 15, que es la última, hacemos la devolución del examen. ¿Se entrega por mail Sí, se entrega por mail. Sí. o en el campus? Yo les paso después no sé si lo tienen, pero les paso en un archivo el mail y ustedes me lo entregan a mi casilla. Yo lo corrijo Buen y les día, hago la profe. devolución desde la casilla. Ok, gracias. Bueno, entonces, continuamos con el tema del Estado. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy del Estado? Hay un conjunto de puntos. El Estado, como dije antes, es un concepto muy amplio y abarca todas las disciplinas sociales. Es decir, abarca la sociología, la ciencia política, el derecho. Es decir, hay muchas maneras de abordar o de analizar aspectos del Estado. Hay un aspecto del Estado que es relevante hoy. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros hablamos del Estado, damos por supuesto que el Estado es una organización que, si no es perfecta, es casi perfecta. Es decir, nadie se imagina criticando la existencia del Estado mismo. Es decir, la idea que tiene el anarquismo de que el Estado no debe existir es una idea que la sostiene muy poca gente. Es decir, no es una idea generalizada. En todas las grandes teorías sociales, de alguna manera, el Estado tiene una existencia. Ya sea mínima o ya sea máxima, pero tiene una existencia. Pero a partir de la década del 90 del siglo anterior, empezó a surgir un nuevo concepto que no estaba dentro de lo que eran las teorías del Estado, que es el concepto del Estado fallido, ¿no? Estado fallido, failing state. Es un concepto que se usa mucho en los organismos internacionales ahora, porque es una forma de abordar un fenómeno que hasta la década del 90 del siglo XX no era conocido. Es decir, básicamente, la definición de Estado fallido es una definición bastante compleja. ¿Por qué? Porque aborda diferentes... Sí, Buen día. buen día. Aborda diferentes aspectos de lo que es el Estado. Hay un aspecto en la definición de Estado fallido que tiene que ver con lo geográfico, es decir, con lo territorial. Cuando uno trata de definir el Estado fallido de un punto de vista geográfico o territorial, lo primero que viene es
un colapso de las estructuras de poder y de autoridad. Es decir, las estructuras de poder y de autoridad de alcance territorial colapsan. Es decir, dejan de funcionar. Uno no se imagina esto, pero ahora vamos a dar ejemplos que ha ocurrido de la década del 90 para acá. Esta es una definición de carácter geográfico, territorial del Estado. Por eso siempre en los organismos internacionales, cuando uno ve los documentos, generalmente se hace una diferenciación en lo que ellos llaman fragmentación territorial de lo que es desmembramiento territorial del Estado. Es decir, son dos ideas distintas. Una cosa es la fragmentación territorial del Estado y otra cosa es el desmembramiento territorial del Estado. En los dos casos hay una puja entre diferentes grupos que luchan entre sí. Es decir, en algún momento los grupos que participan en el control del Estado, o sea, que participan en la administración de ese Estado, dejan de celebrar acuerdos entre ellos y empiezan a enfrentarse. Hay un conflicto, incluso un conflicto armado entre ellos. La fragmentación es lo que se llama la guerra civil. La guerra civil es una fragmentación territorial. ¿Por qué? Porque hay una parte del territorio que adscribe a un grupo y otra parte del territorio que adscribe a otro grupo. Esa es una fragmentación del poder del Estado. Se fragmenta. O sea, no hay un Estado fallido, simplemente hay una fragmentación. Por eso lo que dicen ellos, hay que diferenciar fragmentación de desmembramiento de lo que después vamos a ver que es el Estado fallido. En el Estado fallido no siempre hay fragmentación y desmembramiento, no siempre. Pero la fragmentación es la guerra civil. De un lado hay un grupo que adscribe a una autoridad y otro grupo que adscribe a otra autoridad. El ejemplo que siempre se da de la guerra civil es el caso de España en la década del 30 del siglo XX. Ahí se vio claramente que había una fragmentación del territorio. Una parte adscribía a un control territorial y otra parte adscribía a otro control territorial. Después está el caso de el desmembramiento del territorio, es decir, cuando el territorio de un Estado se desmembra, es decir, las partes que lo componen quieren separarse de esa unidad territorial o de esa unidad estatal. Este es el caso, el ejemplo que dan siempre los organismos internacionales de Yugoslavia en la década del 90. Yugoslavia dejó de existir como tal porque se desmembró. O sea, se desmembró en 6 partes. Las 6 partes que lo componían se separaron las 6. El desmembramiento generalmente es una forma de ver la fragmentación del Estado desde el punto de vista étnico-religioso. Es decir, hay elementos étnicos y elementos religiosos en el desmembramiento. Cuando alguien pide salirse, generalmente es porque detrás hay una minoría étnica, una minoría religiosa que está concentrada en una determinada parte del territorio que pide salirse. Y obviamente el grupo central, del mayoritario del territorio, del Estado, no está de acuerdo con ese desmembramiento, obviamente lo confronta. En el caso de las guerras civiles como la española, no fue un problema de desmembramiento territorial. Los enfrentamientos del siglo XX eran más de tipo ideológico y no étnico-religiosos. De hecho, una de las cosas que nos ocurrieron en el siglo XXI y en finales del XX es que lo que creíamos que había desaparecido, que eran los conflictos de tipo étnico-religioso, volvieron a aparecer. Es decir, siempre creímos que en el siglo XX que el conflicto ideológico era el que dominaba la organización del Estado y la organización de las sociedades. Creíamos que era una confrontación entre diferentes sistemas sociales, que cada uno tenía una forma diferente de ver cómo se organizaba la sociedad y cómo se organizaba el Estado dentro de esa sociedad. Ahora no. Ahora tenemos de vuelta una confrontación en muchas partes del mundo de grupos étnicos y grupos religiosos que lo que buscan es separarse de la unidad estatal a la que pertenece, del territorio al que pertenece.
Esto desde el punto de vista del aspecto geográfico, ¿no? Sí, entonces claramente tenemos que decir que el Estado fallido no siempre comporta un desmembramiento o una fragmentación. Es decir, en África, por ejemplo, hay muchos casos de Estados fallidos donde han colapsado las estructuras territoriales, pero eso no significa que se hayan desmembrado las partes. Hubo un caso de desmembramiento, el caso de Sudán, nada más. Pero justamente ahí está, el caso de Sudán era una divisoria religiosa, es decir, había un norte que era musulmán y un sur que era cristiano. El sur cristiano pidió separarse del norte porque el norte lo gobernaba el sur cristiano y el sur cristiano no quería ser gobernado por una mayoría musulmana que estaba en el norte. Era claro eso. La segunda definición del Estado fallido es lo que se llama el aspecto funcional, no el territorial, el aspecto funcional del Estado. O sea, hay una parte que es territorial y una parte que es funcional. El aspecto funcional del Estado fallido es lo que se llama la ausencia de instituciones que representen al Estado. Es decir, el Estado como tal se queda sin ninguna institución dentro, sin una institución política que lo represente ante la comunidad internacional. O sea, todos los estados tienen representaciones en diferentes organismos internacionales y necesitan que alguien los represente. Necesita una delegación que vaya y actúe en nombre de ese estado. Cuando eso no ocurre, el estado se queda sin representación. O hay diferentes partes de ese estado que se arrogan la representatividad ante los organismos, de lo cual hay un conflicto que de alguna manera se tiene que resolver, porque tiene que haber una sola representación. No puede tener 2 embajadores, 2 delegaciones en la ONU, 2 delegaciones en la OMS, no se puede eso. No lo permite el derecho internacional. Esta es una parte del Estado fallido. Y la otra es lo que se llama el aspecto político del Estado fallido, es decir, el aspecto territorial o geográfico, el aspecto funcional y el aspecto político. En el aspecto político, ¿qué es lo que ocurre cuando el Estado falla o el Estado fallido? Hay un colapso del sistema legal y del sistema de seguridad. Es decir, todo el sistema legal y de seguridad de ese Estado colapsa. Sí, no funcionan los tribunales de justicia, las fuerzas policiales de seguridad y armadas ya no pueden establecer el orden. Un caso donde se vio bien el ejemplo de Estado fallido fue en Haití después del terremoto que tuvo a principios de siglo. Es decir, cuando se produjo el terremoto en Haití, un Estado que era frágil, se transforma rápidamente en un Estado fallido. ¿Por qué? Porque el Estado haitiano, en el momento del colapso que se produce estructural por el terremoto, tiene que movilizar a todos los organismos del Estado para que puedan paliar la situación, y el Estado haitiano no podía ni dar salud, ni levantar los escombros, ni dar policía, no había luz, no había agua, no había nada. Colapsó todo. Por eso que rápidamente la ONU en ese momento, la ONU no podía instrumentar la ayuda rápida. Entonces, ¿qué hizo? Estados Unidos rápidamente montó un operativo para llevar tropas a Haití, hospitales ambulantes y rápidamente y equipos de generación de electricidad. Es decir, en 10 horas lograron mantener cubrir a la fuerza policial, dar luz y poder empezar a remoción de escombros y empezar a atender a la gente y la sacando de los escombros. O sea, fue de emergencia. Después, América Latina montó un operativo para reemplazar a las tropas norteamericanas, se retiraban y vinieron fuerzas brasileñas, argentinas, uruguayos, chilenos, toda América Latina montó hospitales, hizo de fuerza policial, es decir, América Latina cubrió las funciones del Estado haitiano, que hasta que Haití no se pudiera reconstruir, no podía recuperar las capacidades de Estado. Y se ve bien claro que un Estado fallido. Y de cómo la comunidad internacional logró paliar
la situación rápidamente para que no colapsara. Digamos, hubo 10 horas, 12 horas, fue una ventana que había colapsado todo. La gente se encerró en las casas porque no sabían, o sea, no podían salir a la ventana. Porque claro, estaba liberada la sociedad, no había policía, no había nada. No había nada. Ni comida, no había nada. O sea, ¿vieron la serie francesa Colapso? Bueno, fue un colapso. Pero duró 10, 12 horas, hasta que después se recuperó alguna forma de orden. Eso es lo que muestra que los humanos necesitamos una forma de orden mínima. O sea, el orden mínimo, ¿cuál es? Que yo pueda salir de mi casa, no temer por mi vida, ni la vida de la gente que me rodea, y poder, que sea, comprar un paquete de galletitas y algo para comer. Nadie dice comprar un paquete de chocolate, no. Comprar lo mínimo para comer, tener mínimamente 3, 4 horas al día de electricidad, agua, y que la gente que está a mi lado y yo mismo no corra peligro en nuestras vidas. Si eso está garantizado, entonces el Estado de alguna manera mínimamente logra paliar la situación. Cuando eso no se cubre, la falla del Estado es completa. Entonces, esos son los tres aspectos de la definición del Estado fallido. Esto sería una especie de aproximación legal y política a lo que es el Estado fallido. La otra forma de verlo es lo que se llama la aproximación sociológica del Estado fallido. Es decir, en vez de analizarlo desde el punto de vista legal o desde el punto de vista político, lo analizamos desde el punto de vista sociológico. Acá en el punto de vista sociológico se hace mucho más rico el análisis, porque permite sacar toda una serie de conceptos que la parte legal y la parte política no saca del todo. Una es, por ejemplo, el aspecto sociológico, el concepto este que manejaba Max Weber del Estado, ¿no? Weber decía que el Estado básicamente ¿qué es? Es un organismo creado por la comunidad que tiene el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio determinado. Es decir, el aspecto central del Estado es el monopolio legítimo de la fuerza. Es decir, que dentro de ese territorio nadie puede disputarle a las instituciones del Estado la fuerza. Es decir, el fin último de la coacción está en manos del Estado. Es decir, de los sistemas de justicia y los auxiliares de la justicia, que es la policía, la fuerza de seguridad y las fuerzas armadas en tal caso, si se lo autoriza. Si se lo autoriza. Hay constituciones que lo permiten en última instancia, otras constituciones no lo permiten. Pero básicamente Weber dice, al fin y al cabo, no podés permitir que un grupo privado, armado, le dispute a una institución del Estado el monopolio de la fuerza. Si no puede decir un barrio, este es mi barrio y yo hago lo que quiero acá. Y una escopeta me paga la puerta. No, señor, mire, usted tiene que dejar esa escopeta. Lo único que tiene autorizado para cada una escopeta es la policía. Y tiene que ser ordenada por un juez, que le dice, entre en ese lugar con una orden. Si usted me disputa eso, yo estoy perdiendo el monopolio de la fuerza. Eso es lo que pasa a veces en algunas partes de México. México no llega a ser un Estado fallido, pero tiene fragilidades estatales bastante marcadas. Hubo un caso el año pasado que se dio en todos los medios de comunicación, donde un juez ordena la detención del hijo del Chapo Guzmán. A la orden, y va una comisión de las fuerzas de seguridad mexicanas a detener al hijo del Chapo. Lo detienen, efectivamente logran detenerlo. Lo sacan, lo suben a la camioneta, y en el trayecto que estaban yendo para una prisión, un cartel intercepta la comitiva del Estado y el jefe de policía tiene que dar la orden de que lo suelten, porque el poder de fuego del grupo que estaba rodeando a la fuerza de seguridad del Estado era mayor que la fuerza de seguridad del Estado. Es decir, ahí se dio claramente el concepto weberiano. Le disputaron el monopolio de la fuerza y lograron que el Estado retrocediera, se rindiera, le entregara a la persona. Esto es una cosa increíble, pero ocurrió en México. A plena, no fue a más de noche, a plena luz del día en una gran ciudad. A plena luz del día. Sí. Los carteles le disputan al Estado mexicano el monopolio legítimo de la fuerza. Y en algunos momentos logran ganar. La pregunta es por qué el jefe de policía obviamente llamó a su jefe político y le dijo, ¿qué hago?
si yo lo sostengo, van a matar a todos los policías también, los van a matar a todos, porque era claro que la capacidad del grupo de narco era mucho mayor que de la policía. Entonces, ¿qué hago? Y entréguenlo, y saben la vida de los policías. Así de sencillo fue. Cuando uno lo leía, quedaba impactado, ¿no? Porque uno no piensa en un Estado del nivel que tiene el mexicano, de la complejidad, de la capacidad que tiene la Fuerza Mexicana de Seguridad, pudiera en un punto de su geografía tener que rendirse ante un grupo armado, grupo armado narco. En Colombia nunca ha pasado esto, ni en Colombia ha tenido problemas, pero nunca pasó que una fuerza de seguridad se tuviera que rendir ante un grupo narco. Si de alguna manera se aseguraban de que en el momento que se producía, la fuerza del Estado tuviera suficiente fuerza como para imponer la ley. Entonces, este es un aspecto sociológico importante, es decir, si uno pierde el monopolio, ese Estado puede pasar de Estado frágil a Estado fallido en un segundo. En un segundo. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando yo les hablé del tema de las no-go zones dentro de las ciudades? Bueno, en las no-go zones dentro de las ciudades se ve de alguna manera la idea esta weberiana del monopolio de la fuerza, donde la fuerza de policía se para frente a ese barrio y dice, no, mejor no entro. ¿Por qué? Y porque con 2 patrulleros meterme dentro de ese barrio, me voy a pasar mal. Oiga, se retrocede. Y no le paga solamente a la policía argentina, a la policía brasileña, le paga a la policía francesa, a la belga o a la alemana. Si se quedan en la puerta, no entran. Con lo cual están diciendo a los grupos que están dentro, que delinquen dentro de los barrios, hacé lo que quieras, vos sos el dueño del barrio. Como de hecho pasamos, le dije antes, en la favela de Brasil, donde los grupos organizados del delito de Brasil dominan prácticamente las favelas y son un gobierno dentro de las favelas. ¿Sí? Se sabe quién es el jefe del grupo y se sabe que si hay que pedirle un favor, se lo tienen que pedir. Si hay falta agua, se lo tienen que pedir a él. Porque de alguna manera es el Estado. O hace las veces de Estado. Este es un punto de la definición de sociología. El segundo punto de la definición sociológica es el tema de la intensidad y brutalidad en el uso de la fuerza. Intensidad y brutalidad en el grupo de la fuerza. Cuando el Estado empieza a fallar, es decir, las fuerzas de seguridad del Estado y policiales empiezan a fallar, ¿por qué? Porque hay una amenaza de otros grupos que confrontan contra el Estado, se empieza a brutalizar el conflicto. Brutalizar el conflicto, ¿qué significa en términos de la ONU? Es que ya los grupos que confrontan no tienen reglas. No tienen reglas. Se terminan las reglas y hay lo que se llama un tobogán de descensos al infierno, donde cada grupo interpreta la ley como le da la gana, ¿sí? A su manera. Todo este tema, en la posguerra, dio origen a lo que se llamó el derecho humanitario internacional. Es decir, a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina, todo este tema de la brutalidad en el uso de la fuerza dio origen al derecho humanitario internacional. Toda una serie de conceptos de derecho internacional que están ligados a lo que se llama la rama derecho humanitario internacional. Y el derecho humanitario internacional, ¿qué hizo? Desarrolló 4 conceptos que están asociados a esta brutalización en el uso de la fuerza. El primero que desarrolló es lo que se llama crímenes de lesa humanidad o violación sistemática de los derechos humanos. Ese fue el primer concepto. Violación sistemática de los derechos humanos o, como lo llamamos nosotros, crímenes de lesa humanidad. Acá queda englobado de la detención arbitraria hasta la tortura, desaparición o eliminación física
de una persona. O sea, de las formas más suaves de violar los derechos hasta las formas más atroces de violar los derechos. Porque una detención arbitraria, ¿qué es? Cuando a vos vienen, te detienen y no te presentan un cargo. Te van a detener, te detienen porque te presentan un cargo. Es decir, vos violaste un artículo de un código penal y te presentan un cargo. Cuando a vos te detienen y no tenés un cargo, es una detención arbitraria. ¿Y por qué me detienen? Si al fin y al cabo no me pueden acusar de nada. Bueno, esa es una forma suave de violar derechos. La otra es directamente entrar a abrir la puerta y matarlo. No, eso ya es la eliminación física, son los dos extremos de los crímenes de lesa humanidad. Uno tiende a ver siempre la parte más atroz, pero no ve las partes más suaves de las violaciones de derechos. Esto de la detención arbitraria es claro. O no necesariamente una detención arbitraria, ponerte un policía en la puerta, que no te deja salir de tu casa. Esa es una forma también mucho más suave. La detención se te lleva a una comisaría, pero acá hay un policía en tu puerta y te dice, mire, usted no puede salir de su casa, no puede salir. No tengo libertad de tránsito, no puede. No lo vamos a detener porque no puede salir. De todas maneras estoy detenido en mi casa. Sí. Pero no vamos a detener una comisaría. Pero es otra forma de violar tu derecho humanitario. Ponerte un policía en la puerta de tu casa. No para protegerte, sino para intimidarte para que uno pueda salir de tu casa. Profe, le hago una consulta, que me perdí en una parte. Cuando pasa todo esto de la intensidad y la brutalidad del uso de la fuerza, decía que viene la organización que trata los derechos humanitarios nacionales, dijo. Las Naciones Unidas en la posguerra ha desarrollado toda una serie de códigos que tienen que ver, o sea, la idea de la Segunda Guerra fue un hecho traumático para la comunidad internacional. Entonces lo que hizo fue, primero crear la ONU, y después crear todo lo que se llama el cuerpo de derecho internacional. Es decir, el tema del holocausto fue un tema que fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque la humanidad fue testigo de lo que ocurrió. Antes no quedaban testimonios porque no había testimonios ni fílmicos ni fotográficos. Cuando uno habla de genocidio armenio con familias armenias, ellas te cuentan lo que vivieron. Pero vos no tenés un testimonio fílmico ni fotográfico del horror. Acá quedó plasmado en fotos y en filmaciones. Es decir, uno lo vio, lo pudo ver. Entonces, ante semejante horror, dice, no, acá hay que realmente establecer un conjunto de reglas básicas de esto no puede volver a ocurrir. ¿Sí? Acá hay que ponerle un freno a esto. Es decir, aquel que comete este tipo de crímenes tiene que ser penalmente procesado, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a ver, se creó la Corte Penal Internacional, es decir, hay toda una serie de instancias que permiten llevar ante la justicia internacional a las personas que están detrás de estos crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad es una forma de legislar respecto de estas violaciones. La segunda forma que se tipifica es lo que se llama la limpieza étnica. Esta es otra forma de delito humanitario, de violación del derecho humanitario. Es decir, lo que se hace es, a través del uso de la fuerza, se desplaza a un grupo de un territorio y se lo lleva a otro territorio. Se lo echa a ese territorio, se lo limpia el territorio. Esto ha ocurrido y sigue ocurriendo. El tema es que la limpieza étnica prácticamente, digamos que es moneda corriente en muchas partes. ¿Qué figura crea la limpieza étnica? Crea una figura nueva que también la comunidad internacional tuvo que legislar al respecto, incluso tiene una instancia que trata el tema. Empieza a aparecer el fenómeno de los refugiados. La limpieza étnica tiene como contracara el tema de los refugiados. Por eso aparece la ACNUR, Alto Comité de las Naciones Unidas para los Refugiados. Es decir, que trata el tema de los refugiados y cómo, por ejemplo, instalar carpas, hospitales, darles comida. Antes no, antes los refugiados quedaba la buena de Dios.
Quedaba la buena de Dios, a veces suena el teléfono, como es mi cumpleaños, suena el teléfono. Quedaba la buena de Dios. En cambio ahora no. Feliz Ahora cumpleaños. Feliz Feliz cumple, profe. Feliz cumple. Feliz cumple. por eso digo, en un momento iba a sonar algo. Feliz cumple, profe. Gracias. Esperen que ahora tengo un amigo que me llama. Héctor, ahora te llamo que estoy en una clase. Ahora te llamo. Perfecto. Entonces, la contracara de limpieza étnica es los refugiados. Entonces, primero, crimen de lesa humanidad. Segundo, limpieza étnica. Tercero, el genocidio. El genocidio. O sea, es una escala mayor. Fíjense que vamos subiendo en la escala de la atrocidad. De una detención arbitraria llegamos a ¿qué? Al genocidio, que es la eliminación física de un grupo étnico o un grupo religioso. Es decir, eliminarlo físicamente. Esto fue lo que llevó a la ONU a movilizarse. El holocausto es un genocidio, porque lo que hubo fue un intento deliberado de eliminar a un grupo religioso. O sea, se lo eliminaba simplemente porque pertenecía a una religión diferente, nada más. Esto es lo que de alguna manera estaba haciendo el ISIS en algunas partes de Irak. Buscaba eliminar a determinados grupos que no comulgaban con las ideas de ellos. Especialmente los grupos que eran cristianos o otros tipos de grupos religiosos que estaban en la zona, que tienen miles de años. La búsqueda o los reducían a la esclavitud o los eliminaban. Y el cuarto, que ya tiene anclaje anterior a la Segunda Guerra, este cuarto grupo de crímenes, tiene un anclaje anterior, que son los crímenes de guerra. Ya estaban las convenciones de Ginebra de la década del siglo XX, que ya establecían de alguna manera cómo se debían comportar los bandos en pugna respecto del tratamiento de la población civil. Pero obviamente después de la Segunda Guerra se perfeccionaron las convenciones de Ginebra. Y por ejemplo, uno de los casos es el tema del tratamiento de los prisioneros de guerra, el tratamiento de los POU, no analizan en el gobierno internacional. Sí. Se debe dar alimento, debe estar en buenas condiciones alojados, no se los puede torturar, es decir, hay toda una serie de garantías hacia los prisioneros de guerra. Y también garantías cuando una tropa ocupa otro territorio, respecto a la población civil y respecto de los edificios, ¿no? De no causar daños innecesarios a determinados edificios, escuelas, hospitales. Todo eso está en lo que llaman crímenes de guerra. Si yo entro a un lugar y tiro abajo un hospital con un bombazo de manera innecesaria, bueno, a la persona que hizo eso evidentemente va a tener un problema con una corte penal. ¿Por qué? Porque eso está dentro de lo que es un crimen de guerra. Tenemos que lo llaman las violaciones, ¿no? A la población civil. Realmente las mujeres han sido grandes víctimas de las ocupaciones, ¿no? Hace unos años se publicó un libro sobre lo que fue la ocupación rusa de Berlín. Es decir, con todo el horror que fue el nazismo, los rusos de alguna manera vengaron un poco todo lo que fue la ocupación del territorio ruso. Las tropas rusas hicieron una violación sistemática de las mujeres alemanas durante la guerra. Durante la ocupación. Fue sistemática. Sí. No hubo escalón de las tropas rusas que no violaran. Todos violaron. Hasta el punto que la propia Rusia tuvo que reconocerlo, no se puede. En el Berlín de los 3 meses posteriores a la terminación de la guerra, en los 9 meses siguientes, nacieron más de 100.000 chicos en Alemania producto de las violaciones. Y la cantidad de enfermedades venéreas que hubo fue atroz. Y hubo un caso que fue el que detonó el tema del delito de lo que son las violaciones, que fue el caso del suicidio de la mujer del ex primer ministro de Alemania, del ex canciller de Alemania, Kohl. La mujer de Kohl, a los 12 años, en un tren, había sido violada junto con la madre y las hermanas por las tropas rusas. Y nunca la mujer pudo superar el trauma de esa violación. La persiguió durante toda su vida. Y a los 70 y pico de años se suicidó. Y dejó en la carta básicamente las razones
de suicidio, y ese hecho traumático estaba en el comienzo de todo. Es decir, eso muestra lo que es la violación en sí. Es un hecho traumático. Ninguna mujer sale igual, ningún hombre tampoco, porque pueden ser menores de edad hombres violados. Es decir, nadie sale de una violación igual. Es traumático. Lo arrastras el resto de tu vida. Y en este caso salió a la luz porque era la mujer del pueblo, pero hay infinidad de mujeres alemanas que vivieron las violaciones y que no eran famosas y que se suicidaron también, o sea, no hubo una nota en el diario respecto de eso. Siempre tiene que ser algo que es una persona pública, que es la que dispara el tema. Los alemanes lo que hicieron fue silenciarlo, ¿no? Alemania silenció mucho lo que ocurrió durante la ocupación. Prefirieron silenciarlo, no hablar de eso y seguir para adelante. Pero bueno, no, evidentemente vos no podés echarle toneladas de tierra a una situación que había que manejarla de alguna manera. Hay una película muy buena sobre la violación en Italia, se llama Dos mujeres. Trabaja Sofía Loren y ganó el Oscar Sofía Loren por esa película. Es una mujer italiana con su hija durante la guerra en Italia, es decir, el enfrentamiento entre las tropas aliadas con las tropas alemanas. En este caso, la violación no la hacen los alemanes, sino que son tropas marroquíes que estaban dentro de las tropas francesas. Por eso fue el impacto grande de la película, porque lo que denuncia es que las propias tropas aliadas, que eran los buenos, también violaban. Hay una escena que las violan a la hija y a la madre en una iglesia, tropas marroquíes. Y también, en ese momento Italia se animó a mostrar lo que nadie quería mostrar, que no solamente los alemanes cometían atrocidades, sino que además los aliados también cometían atrocidades. Y tropas aliadas Pero, cometían violaciones. Sí. profe, que cuando iban a los lugares a pelear o cuando Estaban pasaban en por los, los o sea, pueblos, o cómo en funciona. la península italiana, los aliados norteamericanos, ingleses y franceses desembarcaron y empezaron a confrontar a los alemanes. Y mientras iban avanzando y liberando el territorio de los alemanes, claro, las tropas estaban ocupando. Entonces, dentro de esas tropas había de todo. Incluso había tropas marroquíes. No es por cargar sobre los marroquíes, porque también pasó con los senegaleses y también pasó. A ver, la única tropa que no violaba, porque eran tipos que tenían mucha eran los ingleses. Los ingleses no han tenido denuncias de violación. Los yanquis sí, ¿eh? Los yanquis han tenido denuncias de violaciones. Pocas, pero tuvieron. Los ingleses no. Porque ya por la tropa sajona, la tropa británica era muy disciplinada, le tenían miedo a la sanción. El ejército británico tenía un código propio donde sancionaba severamente el tema de la violación a la protección civil. Estaba severamente, ya lo tenía incorporado dentro del código del ejército británico. Pero los franceses no pudieron controlar a sus tropas coloniales. No pudieron controlar a senegaleses, marroquíes, argelinos. Eso violaron, pero. ¿Y los franceses qué hacían los oficiales franceses? Miraban para otro lado. ¿Por qué? Porque dicen, no nos vamos a poner ahora a jugar a las tropas que las necesitamos. Yo los marroquíes los necesito, decía. Si yo empiezo a jugarlos, se van a enojar los marroquíes y va a tener, o sea, va a faltar tropa. Es decir, en ese momento, la violación no era importante, lo importante era derrotar a los alemanes. Entonces, el tema de la violación quedó a un costado. Lo que tuvo la película es que después que terminó la guerra mostró lo que había ocurrido. Eso fue lo relevante. Y ocurrió en Yugoslavia también ahora, en la guerra civil yugoslava. Los serbios violaron a las chicas que eran musulmanas. Se pasó igual. No. El tema este de la violación de la mujer del enemigo se lo usa como una especie de humillarlo moralmente al otro, para quitarle la voluntad de pelear. Una forma atroz, vil, de querer humillar al otro. Pero se usa. De hecho, lo del ISIS también lo usaron. Por eso es que hay que penalizarlo severamente. En algún momento se corta. Y seguimos con el tema este